constitucional mexicana y no lo hace. Entonces yo creo que hay que recordar, y se ha recordado no ante la Corte, porque ante la Corte hemos manejado puntos de vista estrictamente jurídicos, si vale la redundancia, y esto ya tiene un matiz político, pero al margen de nuestro litigio ante la Corte, siempre hemos pensado que el derecho no se puede divorciar de la política. Sería una contradicción, sería un absurdo. Incluso nuestro texto supremo se denomina Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en el 87 encontramos con que el presidente protesta, jura solemnemente cumplir con la Constitución y con las leyes que de ella hay. Si se van ustedes al título cuarto, todo servidor público que no cumple con la Constitución se hace acreedor ¿a qué? A juicio político. Pero hay una excepción. El 110 no comprende al presidente de la República. Nosotros creemos que no es estrictamente una excepción, sino una contradicción. Y haciendo uso de la interpretación finalista, manifestamos, sin dirigirnos especialmente a nadie en especial, en particular como persona, como individuo, sino en relación con el cargo que ostenta, que el presidente de la República debe de ser sujeto de juicio político. Estamos perfectamente conscientes de la altísima responsabilidad de la Corte en lo que viene y en lo que va a decidir en las próximas semanas. Pero llegado el extremo de que tuviera la Corte criterio distinto del que sostenemos, deberíamos afirmar con todo el empeño, antes de ir a tribunales internacionales, con toda la voluntad patriótica y jurídica, respetando la Constitución, que si la Corte, con base en su muy leal saber y entender, como se dice, no nos da la razón, hay un recurso en el título cuarto para exigir que quien se cubre el pecho con la banda presidencial y ha manifestado respetar la Constitución, no lo ha hecho. Y es inconcebible que un diputado local, que un presidente municipal, sí sea responsable de la violación a la Constitución y a las leyes secundarias, y no lo sea nada menos, como lo llama la Constitución, que el titular del supremo poder ejecutivo de la Unión. Desde el punto de vista de la interpretación finalista, esto es intolerable y habría que presentar, al margen de todas esas consideraciones de facto, no va a prosperar porque la proporción numérica en el Congreso es tal, es cual en la Cámara de Diputados, independientemente de eso, sentar el precedente y con el debido respeto a la Corte y acatando su resolución, pero yéndonos a otra esfera, de que el presidente vulneró la Constitución y por lo tanto se hace acreedor al juicio más severo que tenemos en la Carta Magna. Por último, hay una violación clarísima del artículo 128 constitucional, porque el titular del Poder Ejecutivo, como todo funcionario público y al margen del juramento especial que presta, y como cualquier ciudadano, al entrar en el espacio de la alta responsabilidad de su cargo, repito, juró cumplir con la Constitución, doble juramento, porque el 128 obliga a todo servidor público, y él lo es, pero en su caso el juramento se vuelve doble. Carpizo, el doctor Carpizo, en este sentido, habla de una especie de Dios bipolar, con dos rostros, pero que en el fondo lo que está haciendo este Dios bipolar es comprometer al responsable de la presidencia de un acatamiento total, absoluto, a lo que ordena la Carta Magna. Vamos a esperar, vamos a ver qué dice la Suprema Corte. Es el tribunal que algunos llaman de control constitucional en México. Otros hemos sostenido que hace falta un tribunal constitucional, pero es cuestión aparte. Lo llaman Tribunal de Control Constitucional. El abogado debe de ser respetuoso, porque invocamos el derecho, la ley, la paz, la armonía, la concordia, etc. Con todo respeto, vamos a esperar la resolución de la Suprema Corte. Pero eso sí, profundamente convencidos
como juristas, como mexicanos, como estudiosos del derecho, de que 100% nos asiste la razón, de que el decreto es absolutamente inconstitucional. Y en otro espacio, en el espacio político, que no se deslinda tanto del jurídico, ojalá el grupo en el poder tome conciencia de que es tan delicada la situación del país que una chispa más de injusticia y de inequidad puede incendiarlo, y el fuego anularía no solo la libertad de todos, sino la seguridad de todos. Ojalá en su soberbia tomen conciencia de eso, y si no la toman, en tanto, como decía el doctor Garrido, la esperanza esté puesta en la justicia, en el derecho y en la ley, combatiremos por la razón hasta el último minuto de nuestra capacidad. Es todo lo que tengo que decir. Gracias.